Pijao Editores presenta Nuestra Cultura. Nuestra Cultura. ¿Qué tal? Bienvenidos a Nuestra Cultura TV. Si les decimos el nombre de Glorianita Ardila, seguramente algunos la conocen, pero si nos referimos a Starusca, hablamos de una referente importantísima en la historia del teatro del Tolima. Ella es nuestra invitada en este nuevo capítulo de Nuestra Cultura TV. Bienvenidos. Nuestra Cultura. A mí me llaman artista polifacética, pero yo creo que yo digo que soy artista todera, porque no solo me dedico al teatro, sino que me encanta la pintura. También he hecho exposiciones a nivel nacional, a nivel internacional, hice 2 veces. Y también me gusta componer para el teatro, en la parte musical, en la parte de literatura también he escrito cualquier cantidad de obras de teatro, sino que yo creo que el teatro abarca el resto de las artes. Por eso me parece que es el arte más completo desde mi punto de vista. Primero que mis padres, por ejemplo, mi padre era un músico maravilloso, tocaba la guitarra. Él incluso participó en varios festivales folclóricos con un cuarteto de música colombiana. Mi mamá también tenía una voz muy bonita, no se dedicaba al oficio, pero tenía una voz muy buena. Mi abuelo fue escritor y poeta, mi abuelo Tobías, mi papá Santiago. Y cuando estaba pequeña, en la primaria, desde los 8 años me pusieron a cantar. A los 9 años me pusieron a actuar. La primera obra, digamos, larga que yo hice fue una que se llamaba Los Martirios de Santa Inés, y me pusieron de Santa Inés. Y era muy agradable, a mí me encantaba. Era muy exigente, porque además era la primera vez que yo hacía este tipo de trabajo. En el bachillerato también. No me olvido de un personaje del Idiota de Dostoyevsky, Nastasha Fyodorovna Merchutkina. Y eso nos ponían unos peinados altísimos y unos trajes de época. Riquísimo ese trabajo. Más algunas veladas, que así se llamaban en esa época, donde nosotros decíamos poesías, cantábamos, bailábamos. Era muy rico, esa época también era muy enriquecedora culturalmente, a pesar de que ha evolucionado tanto el arte, pero eso eran como los embriones fundamentales para poder madurar en ese aspecto. Cuando terminé el bachillerato, que terminé aquí en la Normal Nacional de Señoritas, que así se llamaba, yo estudié para ser maestra. Y obviamente todas las niñas que terminaban se metían a la Secretaría de Educación a ser maestra. Yo quería ir a la universidad, pero yo pensé que para mis papás, para que me pagaran la universidad, debía escoger una carrera que les gustara a ellos y no a mí, porque al estar allá entonces era muy posible que yo pasara a hacer algo artístico. En ese momento estaba empezando la administración de empresas y eso sonaba rimbombante en ese momento, y me fui a la Tadeo y me admitieron e incluso saqué un buen puntaje, pero lo primero que hice fue meterme al grupo de teatro. Me metí a los coros de la universidad, y en el teatro estuvieron Eduardo Osorio y después Jaime Santos, que incluso estuvo en la televisión, por eso lo conoce mucha gente. Y después conocí a Tomás Latino y entonces empezamos a hacer teatro los dos y nos pareció que teníamos como una buena química para trabajar y empezamos a hacer teatro en todas partes, pero fundamentalmente teatro callejero. Los primeros trabajos que hicimos, los hicimos en Bogotá. Después nos fuimos a Medellín, nos fuimos a Barranquilla, después nos fuimos a Cali, nos íbamos por todas las capitales haciendo teatro de la calle. Y alguna vez nos invitaron a la primera muestra de teatro en San Juan de Puerto Rico. Y nos fuimos y representamos en esa oportunidad a Argentina haciendo pantomima. Fue un trabajo muy enriquecedor
muy chévere porque no solamente estábamos entregando lo nuestro, sino que estábamos observando el trabajo de otros, teatros clásicos, teatros modernos en esa época, en ese momento. Y después entonces nos invitaron a la primera confrontación de teatros universitarios en Caracas y nos fuimos. Allá estaban empezando a hacer una escuela de teatro, nos inscribimos y nos quedamos. Yo estuve 6 años en Venezuela y mientras estudiábamos hacíamos teatro callejero en todas las plazas e incluso en los festivales nacionales e internacionales. Entonces eso nos daba más fuerza para seguir en ese tipo de trabajo en la calle. También hacíamos teatro de sala, obvio. No me olvido de Torquemada, fue una obra que montó el Teatro Universitario. No, la administración quedó prácticamente ahí porque cuando yo estaba en el 9º semestre conocí a Tomás. Cuando estaba en el 9º semestre y no me gradué. Hice 9 semestres, empecé el 10º y no lo terminé. Después ya me desinteresé. En Caracas hicimos la escuela de teatro. A la par, yo recibía talleres de pintura. Y lo de la música fue cuando estaba en el bachillerato que profesores del conservatorio me enseñaron a tocar la guitarra y a componer. Y entonces por eso es que yo revuelvo todas estas artes, pero me siento feliz revolviendo todas estas artes. Mi papá era gerente de una empresa y entró una gente a robar y lo mandaron a otra dimensión. Muy desafortunadamente, él era un tipazo maravilloso, muy amoroso, pero yo estaba por allá, pero cuando supe me tocó venirme, porque tocaba venirse. Y cuando él llegó a Ibagué, le encantó Ibagué y se quedó, y yo también. Y desde entonces pues empezamos a hacer teatro acá, hicimos un curso intensivo para maestros, que fue cuando Carlos Orlando Pardo estaba de secretario de Cultura del departamento y estaba Mario Arbeláez dirigiendo el Instituto Departamental de Cultura, inicialmente Municipal de Cultura. Hicimos un super espectáculo con unos muñecos gigantes, con unos mascarones inmensos, Blancanieves y los 7 enanitos, El gato con botas, todos estos cuentos clásicos. Entonces los colocamos en un espectáculo gigante con estos mascarones que los hice con ayuda de Tomás y Roberto Bernal, que me ayudaron. Y fue fantástico, eso salió inclusive a nivel nacional, fue rico. Después sí empezamos a hacer teatro. Aquí no se pudo hacer mucho teatro de la calle porque aparecieron otras personas que iban a la calle a hacer supuestamente un teatro, pero entonces vulgarizaron lo del teatro, ya se volvió, fueron chistes verdes públicos. Entonces nosotros no quisimos seguir porque entonces no queríamos que nos catalogaran igual. El teatro que hicimos en la calle siempre fue muy bien recibido por la gente porque tenía todo un vestuario especial, tenía obras de teatro precisas y específicas, teníamos escenografías también para la obra, pero ya cuando empezamos a ver que se había como degenerado esa parte, entonces preferimos parar. Y después, lástima que no lo retomamos, pues son etapas, ¿no? Por alguna situación Tomás tomó otro camino y yo también. Entonces él se fue a hacer otro grupo y yo tomé el teatro circular, que así llamé. Estuve trabajando un tiempo sola, haciendo sola teatro para distintos lugares y para distintos pueblos. De pronto empecé a trabajar con el Banco de la República, que me envió a hacer talleres prácticamente a todos los municipios. Yo creo que no conozco 2 municipios del Tolima. Desafortunadamente hubo una época en que como que el teatro estaba como rezagado. Entonces Henry Sánchez y yo nos pusimos de acuerdo y creamos otro grupo que se llamó Teatrapo Teatro, con el que empezamos haciendo una obra
de 5 etapas, se llamaba los 5 sentidos capitales, porque era a los 5 años, a los 15 años, a los 35, a los 55 y a los 105 años. Entonces era un reto actoral maravilloso que hicimos los dos. La llevamos incluso al Ecuador. Después seguimos trabajando juntos, hicimos muchas obras, muchas de esas incluso obras que yo había escrito como Fantasmas y Fantasías entre Enanos y Gigantes, que es la incomunicación entre los adultos y los niños. Y esa obra la hicimos cualquier cantidad de veces, una obra musical, infantil. Y hacíamos unos títeres grandes, que no eran propiamente títeres, sino personajes detrás de un teatrino, con unas máscaras grandes, más el personaje de una niña que estaba frente al teatrino. Hicimos 2 para llevar a Ambato, que nos invitaron para unos festivales. El primero fue Fantasmas y Fantasías. El segundo, una obra donde hablaba mucho de, digamos, de la parte ambiental, de cómo la gente, por acabar unas cosas, no tenía en cuenta otros. Y hablábamos de la aspersión aérea de la coca y hablábamos de cómo hacían esas explotaciones de oro, que decían que cuando era legal eran buenas y cuando era ilegal eran malas, y nosotros creíamos que las dos son malas. Yo hice una obra mía que se llamaba La historia de Jonás en un barrio, y también después ya no trabajé más con Henry, yo seguí con mi teatro circular. Estuve en el Perú, hicimos un trabajo de pantomima como en 2, 3 lugares, después en el Ecuador también, y aquí en Colombia, que también hemos ido prácticamente a todas las capitales. Nuestra cultura. Esto va dejando un sustrato, este programa, que hace parte del gran archivo histórico del Tolima y que habrá de servirnos mucho en el futuro para extraer la esencia de nuestra territorialidad y de los grandes valores del Tolima que convocan el espíritu y la sangre de nuestras gentes. Nuestra cultura. Staruszka es un artista polifuncional, sin embargo es desde el teatro donde ha tenido su mayor reconocimiento. Ha estado en diferentes países de Latinoamérica, pero al regresar a Ibagué supo que su vida era para entregarla al arte de la ciudad. Nuestra cultura. Ahora, este trabajo de teatro también se ha acompañado muchísimo con talleres que se han hecho de preparación para el teatro, y pues en el caso mío yo he hecho trabajos para maestros. Cuando estuve en el Instituto Acorde, Lourdes Díaz, que fue decana de la Facultad de Música del Conservatorio, me llamó para que yo hiciera ese trabajo. Y muchas veces me tocaba reemplazar a otros profesores de literatura, por ejemplo, pero casi todo fue teatro. También hice cursos para mayores, para personas mayores.
Y fue muy agradable porque eran músicos dentro de la obra de teatro, los mayores. Y también he trabajado con niños. Cuando estaba con Tomás trabajamos para sordomudos en Medellín. También hemos trabajado para prácticamente toda la gente y estuve, por ejemplo, coordinando el grupo Máscara de la Secretaría de Cultura. Estuve dando clases de actuación, de expresión corporal y de historia del arte en la EFAC. Y bueno, en distintas partes. Yo trabajé con Universitaria, con la Universidad Musical, con la cooperativa, con la UNAD y también con colegios. El primer colegio donde trabajé, hice un montaje muy rico, fue en la presentación de arriba. Hice algún trabajo también en la presentación de abajo, en el Liceo Nacional. En tantos colegios yo estaba ahí, no solamente aquí, en el Isidro Parra, en el Líbano, por ejemplo, chévere, hicimos un trabajo allá muy chévere. Cuando todo eso de la avalancha, también hicimos un trabajo en Armero Guayabal, sobre todo en Guayabal, dando talleres y haciendo funciones porque la gente estaba realmente amarrada del dolor con tanto problema. Bueno, y en la parte pictórica también hemos hecho 1000 cosas, hemos hecho exposiciones a nivel local, a nivel nacional, sobre todo con Viva el Arte. Yo estuve como representante legal de Viva el Arte, como presidenta un tiempo, y hicimos muchísimas exposiciones en muchas partes, en Armenia, en Pereira, en Manizales, en Cali, en Neiva, aquí en Bogotá. Fue rica esa parte, no solo los niños, pero los niños son una parte muy importante, porque es que los niños son los que van ganando o perdiendo en esta sociedad. Entonces, si a los niños se les dan herramientas para que hagan cosas artísticas, esos niños jamás en la vida se van a perder en cosas oscuras. Yo tuve muchos alumnos, niños, prácticamente en todas las comunas de Ibagué, y era riquísimo trabajar con ellos, porque hay gente que dice que los niños son difíciles, pero no es que sean difíciles, es que hay que mantenerlos trabajando todo el tiempo y hablándoles y diciéndoles y yendo a un lado y yendo al otro y dándole importancia a cada uno de ellos. Y a toda la gente le pasa lo mismo, no solamente a los muchachos o a los niños. La gente motivada de alguna manera es la que tiene mejores resultados en todo. Y todo el mundo sabe que el ser humano no es solamente esta parte corpórea, que puede ser muy bella o muy fea o lo que quieran, pero también hay un espíritu que es el que le da esa fuerza precisamente al cuerpo, y hay esa parte mental que es el poder más importante que tienen los seres humanos y no nos hemos dado cuenta todavía. Es increíble, a estas alturas hay un porcentaje mínimo de gente que sabe que el poder de la mente es pero fantástico. Tal vez lo más complicado para mí ha sido que yo no aprendí a manejar esta parte económica. Tal vez es lo más difícil. Muchas veces me dijeron, mire, ¿por qué no nos haces esto? Es que el colegio no tiene plata, que no sé qué. Y entonces uno también, pues por colaborar con la gente. Pero entonces también hay gente que no dice la verdad, sino que es un poco por ganar ellos también, por no sacar dinero de alguna parte para compensar el trabajo que hace uno. Tal vez eso ha sido lo más difícil. Yo creo que uno tiene un camino, porque mentalmente uno se lo ha trazado desde chiquito, y por más que quiera seguir otra cosa, siempre termina en lo que uno esencialmente es y quiere ser. Bueno, en el campo pictórico, inicialmente, pues, recibí algunas pequeñas clases en el colegio de dibujo, sobre todo cuando estaba en el bachillerato. Yo estudié con monjas y a las monjas les gusta mucho el arte también, afortunadamente. Sin embargo, cuando yo estaba en el bachillerato me costaba muchísimo,
hacer, digamos, un cuerpo con todas las, digamos, las dimensiones correctas, ¿sí? No era complicado, pero hay que hacer manos, brazos, cuerpos completos, y en ese momento ya es muy fácil, digamos, a medida que fue pasando el tiempo fue muy fácil hacer este trabajo. Yo estuve haciendo no una carrera como en el teatro, pero sí estuve recibiendo muchísimos talleres de mucha gente, estuve viendo muchas exposiciones. Aquí tenemos pintores fantásticos también, como Darío Ortiz Robledo, es un pintorazo también del figurativismo, ¿sí? Hace cosas muy reales, un trabajo muy bonito que hace él. Aquí, por ejemplo, Edgar Barón también es un pintor muy, muy juicioso, muy trabajador. Yo estuve ahí como representante legal de Vive el Arte, estuve ahí de presidenta un tiempo, y también ahí es donde yo hice afiches, incluso tengo, no sé si los traje, pero tengo unos afiches hechos para las exposiciones que hacíamos nosotros acá con Vive el Arte. Yo recibí talleres en Venezuela, recibí talleres en Bogotá, aquí también. Ahorita estoy escribiendo una obra para hacer un trabajo musical, como decía anteriormente, pero en la parte pictórica hay una poetisa que se llama Gloria Arizat y voy a ilustrar ese libro de poemas. Ya tengo los cuentos, antier me los entregaron. Son unos cuentos con mucha dedicación de investigación. Ella ha investigado sobre los dioses de acá, digamos, todas esas cosas como fantásticas de las leyendas de distintos pueblos de acá del Tolima, y quiere que haga una ilustración de sus cuentos. Pero sí, también hice uno sobre la pandemia para niños y para adultos, y también hace poco ilustré algunos dibujos de José Hilario Yepes. Por ahí ilustré un libro completo de Osvaldo Antía. Me gusta incluso más el dibujo que la pintura, porque es que el dibujo lo obliga a uno a muchas cosas y es muy rico, me encanta. Bueno, esta obra se llama Paco Balleno, son varios personajes, son 3 actores, pero son varios personajes. Hay un personaje que es el Paco Balleno, que es un internauta que recoge ingenuos para que repitan las cosas que él quiere que hagan, y hacen una cantidad de barbaridades, y se encuentra con un niño que es un niño que inicialmente es un niño feliz, y que en ese momento se están preparando con una niña para hacer una obra de teatro. Pero resulta que el Paco Balleno, ella se mete a internet y de pronto el Paco Balleno lo llama y le dice que si él es valiente, que se vaya con él a hacer cosas. Entonces le pide hacer una cantidad de cosas ridículas. Pero entonces llega un momento en que él se da cuenta que el Paco Balleno es un personaje oscuro que ya le está obligando que coja una aguja y se dibuje, se rompa la piel y se dibuje una ballena en el brazo. Entonces él dice que no, que cómo se va a hacer eso. Entonces él le dice que si no lo hace, que él ya sabe dónde vive la mamá, dónde vive el papá, dónde vive el primito y dónde vive la hermanita, y que si no quiere que les pase nada, que entonces tiene que hacer eso. Entonces él llorando se pone a hacer eso. Y a lo último entonces le pide que como él no vale nada, que él se tiene que suicidar, que se cuelgue. Entonces llega la niña y la niña le dice que qué va a hacer, y entonces él, que yo no valgo nada. Entonces ella le dice que qué, lo que tiene es que ponerse pilas porque vamos a empezar la función de teatro. ¿Cómo así que no vale nada? Usted vale muchísimo, usted no sé qué. Y el otro dice, pues sí, ¿no? Y entonces como que le va cambiando el espíritu y dice, no, sí, vámonos a hacer la función. Ahí termina. En la parte primera es muy chévere porque empiezan estos 2 personajitos diciendo que las luces. Dice, no, yo no tengo la luz, pero tenemos la luz de la luna. Yo la tengo en el bolsillo 3 estrellas, entonces eso también nos puede ayudar. Y cosas así, es un juego verbal muy rico, ¿sí? Esa es la obra de Paco Balleno. Y a medida que va uno como terminando la obra, entonces ya va mirando qué otra cosa hace. La idea es no parar, la idea es ir haciendo cosas, porque si no entonces uno se va
se va quedando y se va anquilosando y se va olvidando de quién es uno y de qué cosas hace. Y pues como el tiempo pasa y empiezan los años también, entonces hay mucha gente que se va quedando antes de tiempo. Yo me siento bien, por ejemplo, entonces yo por eso no quiero parar todavía. Cuando me toque parar, pues paro, pero todavía no. El arte es el trabajo más bello del mundo, es el trabajo más útil. La gente dirá, ¿cómo útil? Claro, es que precisamente a través del arte es que uno puede escoger incluso otras carreras. El arte es lo más importante para el desarrollo humano. Hubo una época en que el arte no servía en los colegios, ahora por lo menos alguito, pero todavía el Ministerio de Educación, no ha tomado en serio el hecho de que una clase de arte es fundamental para el desarrollo de los niños. Ojalá la gente entendiera que el arte es esencial para el desarrollo del ser humano. Nuestra cultura. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Nuestra Cultura TV. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, suscribirse a nuestro canal de YouTube, es muy importante para nosotros. Que nos dejen sus comentarios, sus sugerencias de invitados, a quién le gustaría ver en el programa. Nos encontramos el próximo capítulo con una nueva historia y un nuevo artista. Aquí termina nuestra cultura. Nuestra cultura.